¿Qué tan poderoso es el SCP-682? Historia. SCP-682, también conocido como el reptil difícil de destruir, es un monstruo inmortal, que evoluciona sin cesar y se regenera, que odia toda forma de vida y que se parece vagamente a un reptil. Al ser una de las entidades anómalas más peligrosas y malvadas que la Fundación tiene para ofrecer, han gastado incontables recursos para eliminar a SCP-682, más recursos que cualquier anomalía individual, e incluso hasta el punto de que están utilizando otros SCP como SCP-096 y SCP-173. Pero por más que lo intentaron, SCP-682 sigue siendo invencible, y todos sus intentos fracasaron y se produjeron brechas de contención con numerosas víctimas. Los orígenes de SCP-682 siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. Desde ser una de las muchas criaturas como él en una especie, hasta ser secretamente la serpiente del jardín del Edén y ser uno de los descendientes del Rey Escarlata, un dios primordial que busca el fin de toda la creación y una de las entidades más fuertes del verso. También se cree que SCP-682 ha influido en la historia de la humanidad, inspirando la religión y ocupando el lugar de dioses que son vagamente reptiles. Fuerza. Es capaz de destruir en muchas ocasiones su sala de contención de 5x5x5 metros, y esta tiene 25 centímetros de grosor de acero resistente al ácido. En su estado absolutamente no evolucionado, tiene algunas demostraciones básicas como destruir un pequeño rascacielos. Sin embargo, cuando esa mierda comienza a adaptarse y evolucionar, sabes que las cosas están a punto de volverse serias. De un nivel de construcción en un estado no adaptado, pasa directamente a un planeta grande cuando se adapta. Crece hasta alcanzar el tamaño de Saturno, y se come todos los planetas del sistema solar. En su siguiente etapa de adaptación, comienza a comer galaxias. Luego, en quizás su adaptación de avatar más poderosa, literalmente destruye el 95% de todos los SCP, y procede a estancar al SCP-3812. Ahora bien, quizás la mayor escala que tiene 682 en su estado avatar es su conflicto contra SCP-6820. 6820 puede reescribir el continuo espacio-tiempo. Sin embargo, recuerda que el espacio-tiempo tiene un significado muy diferente en el verso SCP. Se refiere a la propuesta de E. Pitman de SCP-001, que es una historia infinitamente compleja. Y cualquier otro conjunto posible de historias está debajo de él. SCP-682 luchó a la par con 076, quien extrajo poder de la flor y lo convirtió en la espina. La espina puede alterar y destruir universos enteros junto con sus espacio-tiempos. Se dice que SCP-682 es una constante universal. En su verdadera forma Leviatán, es el descendiente de Aziel y el Rey Escarlata. Los descendientes del Rey Escarlata son capaces de causar graves daños a las raíces del árbol del conocimiento. En la prueba con SCP-423, este último entró en una narrativa hecha para matar a 682. Sin embargo, 682 se adaptó y terminó defendiéndose del 5% restante, cuyo link nos lleva a SCP-3812. Una entidad que trasciende narrativas constantemente, las cuales se apilan una encima de la otra, viendo a la que está por debajo como simple ficción, siendo las narrativas las dimensiones superiores del verso que se crean entre sí. Sumado a que su propia ascendencia es parte de una narrativa superior, y que eventualmente se iba a librar de estas por completo. SCP-3812 se enfrentó una vez a SCP-682 en el viaje interminable de la trascendencia, donde se volvieron superiores tanto al Rey Escarlata como a sus novias, Ana Fabula, el Todopoderoso e incluso a la Estrella de Mar Cósmica. Los dos ya habían interactuado entre sí. Ambos trascendieron la totalidad de su pila narrativa, superando a todos los potestades, gobernantes, que rigen el mundo, y 682 finalmente regresó a la realidad base después de haber copiado la naturaleza patafísica de 3812. SCP-3812 trascendió al SCP-001 propuesta de Andrew Swan. Incluso SCP-3812 derrotó al SCP-2747 la Ana Fabula, una antinarrativa, cual puede destruir fácilmente narrativas menores. Durante el relato de SCP-6747, SCP-2747 tuvo éxito, dañándolo a él y a muchos autores o SCP-001 entidades SWAN que se encontraban en él.
SCP-2747 borró en una ocasión a Murphy Lauden y su narrativa, gracias a una manipulación argumental más potente, afirmando que solo tenía 6 balas contra sus 7. El detective más poderoso de la ficción es capaz de destrozar a 2 entidades de SWAT sin muchos problemas. Los escritores los cuales habitan en la capa alfa, mientras que los verdaderos escritores son la capa alfa y trascienden un escalón narrativo. Como dije, los descendientes del Rey Escarlata, forma parte del ejército de leviatanes de la cuarta novia Asia, y puede dañar las raíces del árbol del conocimiento y afectar los caminos que contiene gran parte de la existencia, incluye los reinos superiores, sus dimensiones y los infinitos mundos. El árbol del conocimiento posee toda la creación, todo lo cuanto existente, algo que se reafirma en una de sus ubicaciones, la librería de los Wanderers. Está siendo una estructura platónica. Bueno, ahora voy a explicar la cosmología SCP para que entiendan la escala. El universo contiene una jerarquía fractal infinita de espacio-tiempo, cada espacio-tiempo tiene infinitos planos conceptuales, espirituales, mentales y físicos, cada uno usa la teoría cosmológica. Los universos pueden a su vez dividirse en un número finito o infinito de interacciones, y la estructura del metauniverso junto con las leyes naturales que permiten la manifestación de los universos es eterna. Se dice que los universos tienen espacio-tiempos conceptuales. Los universos contienen dimensiones infinitas. Contiene planos metafísicos. Utiliza la teoría del todo, lo que significa que hay estructuras arquetípicas platónicas. Posee todas las teorías cosmológicas. Son infinitos en tamaño. El universo es un macrocosmos. Contiene todos los conceptos. Los universos son tan complejos que hay evidencia de un universo con virtualmente todo en él. La mayoría de los universos son patafísicos. La patafísica es de lo que trata la física narrativa, es decir, los constructos patafísicos también funcionan en la física narrativa. Poseen antiespacio-tiempos y antidimensiones, de los cuales hay un número infinito de ellos. El universo contiene axiomas. El universo tiene espacio-tiempo narrativo. El universo tiene dimensiones narrativas y dimensiones espacio-temporales. Hay infinitos universos. Cada universo está superpuesto uno sobre otro, y cada uno ve el universo de abajo como ficción. Estos se conocen como niveles de Hume. Los Humes tienen relación con la metaficción como los peces con otros peces. Un Hume es una forma de determinar la fuerza y barra o cantidad de realidad en un área dada. Los universos usan multiversos tipo cuarto. Cada momento en el multiverso crea infinitos universos más. El multiverso es patafísico. El multiverso contiene un infinito incontable repetible. El multiverso tiene infinitas capas. Tiene conceptos dimensionales negativos. Hay infinitos multiversos. Los multiversos también tienen una jerarquía que ve al de abajo como infinitesimal, conteniendo fractales dentro de fractales. Un fractal es un patrón sin fin. Confirmación de multiversos adicionales y el metaverso. El metaverso funciona en recursión transfinita. A un gran espacio que tiene un vasto colosal de multiversos hiperdimensionales o básicamente metaversos. Abarcando estos universos, multiversos y metaversos hay un omniverso, y en el centro de ellos hay un vasto vacío. El vacío está más allá de la realidad y consume tanto lo real como lo irreal, y no está limitado por conceptos. Todo hasta ahora está contenido en una raíz del árbol del conocimiento. La otra vida es el nivel más alto de las raíces del árbol del conocimiento. Hay millones de vidas después de la muerte, lo que significa que hay alrededor de millones de reinos dimensionales superiores más allá del universo. Más allá de esto está la biblioteca del errante, la cual es el núcleo del árbol del conocimiento. La biblioteca del errante es un reino dimensional superior de tamaño infinito que existe en todos los planos. La biblioteca es un concepto platónico. Cada historia dentro de la biblioteca es un universo. Alagada es una ciudad extradimensional. Las bóvedas de Alagada son iguales a la biblioteca. La ciudad de Alagada es un reino de pura patafísica y es el dominio de los autores. También hay otro lugar llamado Monte Golgota, que es el centro del mundo. Como último punto, la casa de los hermanos de la muerte es todo lo que existe dentro del árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento es el origen de la creación, conceptualmente es anterior a la creación y la dio origen. Hay infinitas ramas dentro del árbol y está construido según el árbol de la vida. El cielo es arquetípico. El jardín del Edén es el reino donde se alberga el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. El abismo es un vacío que trasciende toda la creación. No está limitado por conceptos y abarca el multiverso. El abismo es la manifestación primordial de la nada.
Es donde reside el Rey Escarlata. El que hizo la luz y el que hizo la oscuridad son superiores a todos ellos. El nunca jamás es otro reino de la no existencia. Entonces, el nunca jamás es la nada. Hay una implicación de que están por encima de HWML y HWMR, ya que se afirma que Jeremías descendió de allí a algo en la visión en Betar. Lo cual fue después de ascender desde aquel que hizo la luz a la cima del camino más elevado. Luego están los altos dioses antiguos, que pueden destruir todas estas estructuras con su mero poder. Jeremías trascendió todo lo de abajo, pero al llegar ante los altos dioses antiguos no pudo soportar su presencia. Todo lo anterior es creado por el Todopoderoso, el Creador. SCP-343 es una encarnación del Todopoderoso. El Todopoderoso es también una manifestación del Dios monoteísta en el universo SCP. El Todopoderoso considera incluso a los altos dioses antiguos como un mero pensamiento, y ellos permanecen bajo su sombra. La noosfera, o noosfera, es un concepto filosófico desarrollado y popularizado por el biogeoquímico Vladimir Vernadsky, y el filósofo y sacerdote jesuita Pierre Teilhard de Chardin. Vernadsky definió la noosfera como el nuevo estado de la biosfera y la describió como la esfera de la razón planetaria. La noosfera es básicamente la conciencia colectiva. La conciencia colectiva o consciente colectivo es el conjunto de creencias, ideas y actitudes morales compartidas que operan como una fuerza unificadora dentro de la sociedad en general. No se refiere a la conciencia específicamente moral, sino a una comprensión compartida de las normas sociales. Así como el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es un término acuñado por Carl Jung, que es la creencia de que la mente inconsciente comprende los instintos de los arquetipos junguianos, símbolos innatos comprendidos desde el nacimiento en todos los humanos. Jung consideraba que el inconsciente colectivo sustentaba y rodeaba la mente inconsciente, distinguiéndolo del inconsciente personal del psicoanálisis freudiano. Creía que el concepto de inconsciente colectivo ayuda a explicar por qué ocurren temas similares en las mitologías de todo el mundo. Argumentó que el inconsciente colectivo tenía una profunda influencia en las vidas de los individuos, que vivían sus símbolos y los revistieron de significado a través de sus experiencias. La práctica psicoterapéutica de la psicología analítica gira en torno al examen de la relación del paciente con el inconsciente colectivo. Es una esfera no física que abarca todos los conceptos, pensamientos y fenómenos meméticos que los humanos pueden experimentar. Se establece que la noosfera es el mundo de las formas compuesto de formas platónicas ideales que proyectan sombras en la realidad y que existen más allá de cualquier medida de dimensionalidad. También se puede decir que funciona sobre el inconsciente colectivo de Carl Jung, así como sobre la teoría de las formas de Platón. También se puede considerar que contiene sueños. También tiene una jerarquía infinita de planos conceptuales o dimensiones ideáticas. Se establece que la noosfera es el mundo de las formas compuesto de formas platónicas ideales que proyectan sombras en la realidad. Y que existen más allá de cualquier medida de dimensionalidad. El artículo SCP-7312 también implica que las narrativas son más pequeñas que la noosfera, ya que 7213 en sí es un evento que implica el borrado de un memeplex de toda la noosfera y la posterior creación de un vacío memético, y se considera que este evento es lo suficientemente grande en alcance como para afectar potencialmente a múltiples narrativas, además de crear una dimensión gamma, un tipo exótico de narrativa que no exhibe propiedades ni ficticias ni reales. Una parte fundamental del trato con la noosfera gira en torno a conceptos meméticos. Esto significa unidades de información cultural en la Fundación SCP, que transmiten ciertos modos de pensamiento y comportamiento y se comparten entre generaciones y entre individuos. Son ideas que existen para transmitir un determinado tipo de pensamiento, más o menos, y la memética es el área en el que se analizan esas ideas. La noosfera se puede definir como un océano literal en el que nadan estos conceptos. Los memeplexos y las entidades noosféricas se describen regularmente como existentes en más de 3 dimensiones. Regularmente se describen como entidades de quinta dimensión. Aquí, la palabra 5 dimensiones significa que existen en un plano superior de existencia, como cuando los humanos creen que su espacio es solo tridimensional. Basa en su teoría. Los teóricos biosemióticos consideran que la idea de la semiosfera comienza con el reconocimiento por parte de los filósofos continentales de una brecha epistemológica entre lo ontológico y lo óntico, donde inicialmente es difícil conceptualizar la forma en que se crea la subjetividad entre ellos. El estudio de la semiosfera a menudo se ha superpuesto a la investigación realizada por interaccionistas simbólicos y teóricos de campo. La comprensión narrativa del límite del sujeto de su entorno, el mundo de la vida, según lo
propuesto por Edmund Husserl, o Umwelt según lo propuesto por Jacob Johann von Weizsäcker, cuya se deriva a través de procesos abstractos de creación de un mundo fenoménico de síntomas, señales, iconos, índices, símbolos y nombres como lo propuso Charles Sanders Peirce a partir del código de la semiosfera para interactuar con otros Umwelt y crear significado a partir de ellos. Un concepto analógico es la extracción social de plusvalía del código de Deleuze y Guattari, donde los sujetos extraen esporádicamente signos que se externalizan como actos y rasgos del código que constituye su entorno. La semiosfera es una esfera que precede a la noosfera, a través del cual viaja la información antes de ser percibida o medida. La semiocínesis es la capacidad de manipular anomalías semiontológicas, que se describen como hechos que no deberían ser verdaderos, que opera bajo marcos lógicos completamente diferentes a la lógica humana normal. Ser semiocinético significa tener una comprensión completa de los límites del marco humano para percibir la realidad. Estos semipeligros son capaces de reescribir las leyes subyacentes de la realidad, incluso cuando la comprensión humana de estas leyes dicta lo contrario, siendo la única opción la de replantear nuestra definición de cómo es la realidad estándar y seguir adelante. Una de las aplicaciones más notables de esta habilidad es que se supone que los semipeligros como SCP-Integer son capaces de alterar las leyes de las matemáticas. Esta idea es apoyada por SCP-4703, que sostiene la noción de que las matemáticas podrían ser alteradas de tal manera que los efectos físicos de la suma, como contar manzanas, se alteren, y considera que dicha anomalía es similar en naturaleza a un burocratopenia, siendo los burocratopenia en sí mismos una subclase de semiopeligros. SCP-5650, víctima de Gordon Ramsay, es una técnica que aplica la paradoja de Banach-Tarski a nivel físico, lo que permite duplicar el salmón. Los métodos para lograr SCP-5650 se encuentran en un libro de cocina titulado Angles of Salmon. Su objetivo es realzar el sabor del salmón mediante métodos matemáticos exóticos. Es una anomalía potente que se considera semiopeligrosa por naturaleza, ya que provoca que las construcciones matemáticas se aplasten al empujarlas contracorriente, lo que causa violaciones físicas extremas de la teoría de conjuntos hasta el punto de que los modelos físicos que se basan en la teoría de conjuntos funcionan incorrectamente y dañan las leyes de la teoría de conjuntos. Estos efectos son muy consistentes con la forma en que se han descrito otras anomalías semiopeligrosas. También conocido como canon, cúmulo de universos, continuo espacio-tiempo, narrativa, dimensión narrativa, que no debe confundirse con las dimensiones narrativas de la pila Metaz, que son un valor numérico, la narrativa universal, la ley de causalidad narrativa y la propuesta de E. Pitman. Una patasfera es la historia infinitamente complicada que el resto de la realidad imita, así como el conjunto de todas las historias posibles concebibles por los humanos dentro de una línea de tiempo determinada. También puede referirse al realismo modal físico. Cada canon corresponde a, y si utilizamos el modelo de Platholder en su conjunto, entonces cada rama de un país tiene su propia narrativa universal, pero no está necesariamente limitada a ella. Se afirma que una narrativa universal de base abarca la noosfera y la semiosfera. La patasfera del pozo profundo del sitio 17 también corresponde a SCP-4755, que existe en el nivel 5 de la misma jerarquía conceptual, donde la antinoosfera es el nivel 4, lo que agrega consistencia al hecho de que la patasfera está por encima de la noosfera. Sin embargo, se sabe que algunas patasferas van mucho más allá debido a sus extensas cosmologías internas. Se desconoce si todas las patasferas tienen el mismo tamaño y se llenan en diferentes grados, o si parten de una base y luego se expanden para abarcar la cosmología interna. Según sea necesario, algunos cánones abordan la existencia de su patasfera e incluyen estructuras adicionales más allá de ella. Sin embargo, esto solo es el caso cuando hay evidencia definitiva que sugiere que este es el caso, y si no, utiliza la pila meta F de una manera que implique una recursión simulada de sí misma. Más sobre esto en secciones posteriores. Contrariamente a lo que algunos creen, este no es un caso de favoritismo hacia los marcadores de posición, donde cualquier canon no escrito por él está inherentemente contenido en una patasfera, ya que existen varias series no afiliadas a los marcadores de posición que sí reconocen la existencia y la escala de estas estructuras. Por ejemplo, el agrimensor de Yggdrasil tiene el huerto, un multiverso infinito de estructuras conocidas como árboles del mundo, cada una y existiendo como su propia línea temporal. Este huerto es administrado por los jardineros, un subgrupo de entidades de Suan cuyo trabajo es podar estos árboles del mundo y evitar que se enreden estos árboles del mundo. Deberían referirse a las narrativas universales.
Además, en la serie Project Palisade, es probable que los grupos de líneas de tiempo generados por el motor Altis no sean solo líneas de tiempo regulares, sino pataesferas enteras en sí mismas, ya que algunos de estos grupos se denominan cánones, y también se implica que cada grupo corresponde a su propia biblioteca del errante, una estructura que se representa constantemente como comparable o más grande que la noosfera. La serie Espacio Blanco divide la cosmología en una jerarquía conceptual, donde el nivel nulo es la realidad física, los niveles 1 a 3 son el pensamiento humano, el nivel 4 es la antinoosfera y el nivel 5 es SCP-4755. También se afirma que SCP-4755 es la pataesfera del canon del pozo profundo del sitio 17. Hay 256.713 niveles en total, y la brecha entre cada uno es mayor que el anterior, lo que significa que la diferencia entre la antinoosfera y la patasfera se repite 256.709 veces. Más allá de la jerarquía conceptual están las constantes, ya que están codificadas en la infoesfera de modo que ninguna de ellas puede agregarse, eliminarse o reemplazarse sin diseñar radicalmente toda la simulación SCP. Estas constantes subyacen y definen elementos narrativos a lo largo de todo el multiverso de patasferes, que tiene líneas de tiempo infinitas. Existen en la infoesfera y operan inyectando fenómenos anómalos en grupos de universos, lo que significa que cualquier avatar de una constante está inherentemente limitado dentro de una patasfera, excepto en casos muy especiales, son algoritmos multiversales que definen las historias a lo largo de toda la simulación SCP. Y existen más allá de todas las narrativas universales. Tal como su propio concepto, la infoesfera es un reino metafísico de información, datos, conocimiento y comunicación, poblado por entidades informativas llamadas Inforx, u organismos informativos. Infoesfera es un acrónimo de información y esfera. La infosfera es el colectivo de toda la información y subsume la noosfera. A veces se confunde con SCP-5800 y la antinoosfera. A veces se dice que existen memeplexes como SCP-5712 y SCP-5800 en la infoesfera, sin embargo es importante tener en cuenta que infoesfera en este contexto no se refiere a la infoesfera completa que subyace al multiverso de pataesferas. La antinoosfera es el conjunto de todos los pensamientos que los humanos no pueden percibir. SCP-5800 es un reino y una jerarquía de seres cuyo tamaño extranoosférico se mide como una serie de aleps que se extienden hasta todos los incontables antes de los inaccesibles números cardinales. Además de una vida después de la muerte, cada uno de estos cielos o vidas después de la muerte se crea a la medida de la creencia o religión de cada persona. Está en el borde de la esfera. Se afirma que la infoesfera abarca la base de datos SCP, así como toda la información posible. Está compuesto únicamente de 0 y 1, como un mundo digital, ya que es la suma de todos los datos del universo. También está el dominio de los dioses, básicamente la otra vida de los dioses. Está más allá de la infosfera. Así pues, el dominio de los dioses y la verdadera infosfera superior a la jerarquía conceptual, superior a las narrativas universales, superior a la semiosfera, superior a la noosfera. El Proxyverse es donde residen los editores. Una propiedad interesante del Proxyverse es que tiene exactamente 3 dimensiones narrativas, mientras que la simulación SCP tiene 2 dimensiones narrativas. La importancia de esto radica en que todo en la simulación SCP, desde los humanos básicos hasta las pataesferas más grandes, tiene un valor narrativo de exactamente 2, lo que implica que el Proxyverso considera cada parte como plana, igualmente ficticia e igualmente incapaz de alcanzarla, es decir, el nivel de trascendencia entre un humano básico y la pataesfera más grande se considera tan insignificante en comparación con la capa alfa que ni siquiera altera el valor narrativo. Se afirma que todo el multiverso SCP tiene 2 dimensiones narrativas, siendo 50% ficticio y 50% real, en otras palabras, 50% gobernado por la voluntad de los imaginadores superiores y 50% gobernado por sus propias leyes internas de la física. Esto incluiría la patasfera, a la que se refiere el artículo, y que se trata como parte del multiverso SCP, llegando incluso a denominarse la patasfera local. Se afirma que la capa alfa tiene 3 o más dimensiones narrativas, sin embargo, nunca hay ninguna indicación de que sería algo más alto que 3, y ese detalle ni siquiera importa mucho para la escala general. El detalle crucial es establecer que la diferencia entre la realidad base y la patasfera ni siquiera se registra en la escala del valor de la dimensión narrativa. De hecho, la capa alfa se refiere al reino de los Swan Proxy, no al de los Swan verdaderos.
El término kappa alfa proviene de la operación over-meta, que contiene este párrafo, redactado de forma bastante confusa, sobre el tema. Por un lado, esto implica que la base de datos se encuentra entre los planos narrativos debajo de la capa alfa, pero por otro lado, no está claro a qué se referiría capa alfa además del reino de los proxy swans, con Overvoid Lurk incluso confirmando que es donde viven los lectores, lo que en contexto se referiría a los proxy swans ya que se sabe que los editores swans y los readers swans existen en el mismo plano. Esta contradicción puede resolverse interpretando que la base de datos se refiere al fenómeno en el que la simulación SCP es alterada por los SWAN, en lugar de referirse a las entidades SWAN en sí. Esto tiene sentido, ya que el artículo original sobre la base de datos / propuesta de SWAN se centra principalmente en el fenómeno, en lugar de en las entidades que lo causan. Esto también se ve respaldado por el hecho de que la cita original afirma que el factor de coherencia más fuerte entre narrativas es la presencia de instancias SWAN. Obviamente, estas instancias no se refieren a los propios SWAN manifestándose en las narrativas inferiores que acaban de crear, ya que eso tendría que hacerse a través de inserciones de autor como el Dr. Placeholder MCD y SCP-3999, en cuyo caso ya no serían SWAN, por lo que debe referirse a la huella dejada por la influencia de los SWAN. Los autores también son capaces de crear estructuras matemáticas en la simulación como conjuntos cardinales y axiomas. Con todo esto, el SCP-682 termina con el nivel Boundless, pero no uno básico, sino el más roto que este canal ha visto y verá. Velocidad. Mediante la absorción, puede adaptarse a velocidades lumínicas. Tras ser lanzado a la Luna, absorbió energía y atravesó el sistema solar mientras devoraba los planetas. Siendo que el sistema solar mide 7,5 billones kilómetros. Y tomando que tardó un segundo sería 25.017.307,1 veces más rápido que la luz. Lanzó al SCP-2772 fuera del límite del sistema estelar de manera que lo hizo atravesar la galaxia en segundos. Siendo que la galaxia mide 105.700 años luz. Tomando en cuenta que tardó 10 segundos, esto sería igual a 333.569.640.215,1 veces más rápido que la luz. Existe más allá del marco lógico del tiempo. Lograr crecer hasta el tamaño del universo. Siendo que el universo mide 93.016 millones años luz. Esto sería igual a 2 trillones. 935.412.833.893.095.000 veces más rápido que la luz. En su verdadera forma puede moverse entre las raíces del árbol, cual contiene la creación. Pero en su mejor momento, se volvió un concepto que abarcó toda la creación. Así que con esto termina con el nivel irrelevante. Resistencia. Ser alcanzado por un rayo varias veces no tuvo ningún efecto significativo en 682. Pero en sí no hay mucho, pero en sí escalaría de su fuerza, así que con esto termina con el nivel Boundless. Durabilidad. La cantidad de resiliencia de SCP-682 es asombrosa, ya que puede moverse y hablar casualmente con su cuerpo destruido o podrido en un 87%, y es capaz de soportar y volver que su cuerpo sea destruido más completamente, incluso capaz de seguir viviendo mientras se reduce a aproximadamente el 1%. Ha sobrevivido prácticamente a todo lo que la Fundación le ha arrojado, y solo se está volviendo más fuerte con todos y cada uno de los intentos de eliminación. Así que sería infinita. Inteligencia. Es capaz de mantener comunicaciones complejas con SCP-079 que ni siquiera los grupos de científicos más destacados podrían lograr. Una computadora consciente con un software en constante evolución que no debería ser contenido por su software, incluso en el reino de la fantasía. Y se cree que es capaz de alcanzar la singularidad tecnológica. Pero al ser una entidad omnipresente, sería omnisciente. Inteligencia en combate. No tiene mucho que resaltar además de luchar contra seres de su misma talla. Pero al ser una entidad omnipresente, sería omnisciente. Habilidades. Características físicas sobrehumanas y manipulación del calor. Al ser congelado con nitrógeno líquido, pudo aumentar su temperatura corporal hasta descongelarse, llegando al punto de que empezó a derretir las paredes de su celda. Fisiología inexistente tipo 1. Puede atacar a pesar de que los ataques realizados nunca fueron realizados porque ya no existe. Los recuerdos de SCP-682 aún permanecen. Acausalidad tipo 1.
Fue inmune a los ataques de SCP-2140 que pueden reescribir el pasado con solo el contacto visual. Duplicación. Tras un experimento con un láser, su cuerpo fue dividido en dos partes iguales, cada parte dividida fue capaz de regenerarse en un SCP-682, cada uno con conciencia propia. Creación de ilusiones. Absorbió los poderes de SCP-513 y pudo crear ilusiones de él mismo para generar histeria colectiva entre gran parte del personal de la Fundación. Manipulación de la antimateria, reality warping, creación de agujeros negros. Puede generar a su alrededor anomalías espacio-temporales que tienen naturaleza similar a la aparición o desaparición de un agujero negro entre esta dimensión y la otra, que son capaces de afectar el tejido de la realidad. Tamaño pequeño. Se volvió tan pequeño que fue imposible de detectar. Manipulación del tamaño, gran tamaño tipo hasta tipo 8. Creció tan grande que devoró múltiples planetas, eventualmente alcanzó el tamaño suficiente para devorar varias galaxias y rivalizar con el universo. Transmutación. Convirtió los proyectiles lanzados por el personal en semillas de manzanas. Manipulación del sónico. Mediante un chirrido hizo que varios humanos entraran en un estado de relajación en un radio de 15 metros. Manipulación de la luz limitada. Convirtió parte de su tejido en algo luminiscente que lo ayudó a eliminar a SCP-272 de su sombra. Manipulación de la trama. Cambió la trama que se escribió dentro de la narrativa que estaba en el libro de SCP-826. Alteró la totalidad de una trama hecha específicamente para matarlo, de forma que parecía que la historia se doblara a su voluntad. Está protegido por la narrativa. Manipulación de enfermedades. Puede inducir a enfermedades como la peste bubónica, toxoplasmosis, y linfadenopatía regional subaguda. Borrado existencial tipo 1 y destrucción material. Al ser expuesto por segunda vez a SCP-017, su sombra se movió por su cuenta y creó una onda anómala que hizo desaparecer a todas las personas en un radio de 1 kilómetro, dejando solo sus sombras. Absorción material. Puede consumir cualquier tipo de material y obtener energía que le permite tener nuevas habilidades. Creación de avatares, inmortalidad, tipo 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 11. SCP-682 es la proyección de concepto alienígena que está ni vivo ni muerto, siendo incapaz de ser eliminado de la realidad sin eliminar su instancia noosférica. El Dr. Gears lo describe como una entidad no biológica, y que esta entidad desarrolló un caparazón que nosotros denominamos como SCP-682, que su verdadero ser existe en un plano de la realidad donde el tiempo, el espacio y la materia funcionan de una manera diferente, dicho también como el meter el dedo en un globo. Estás dentro de él, pero aún fuera de él. Es mera cáscara o avatar de su verdadera forma constante determinación. Manipulación del espacio-tiempo. Es el creador de anomalías espacio-temporal localizada. Manipulación de las enfermedades. Personal infectado con fiebre bubónica, toxoplasmosis y fiebre por arañazo de gato. Manipulación de la oscuridad. Se convirtió en una sombra viviente. Manipulación de las explosiones, manipulación del aire. Convirtió el aire de su cámara en un compuesto gaseoso explosivo corrosivo. Creación de ilusiones. Creó un clon ilusorio de sí mismo. Manipulación biológica, manipulación química. Puede convertir la material en orgánica e inorgánica a voluntad. Manipulación de la memoria, destrucción conceptual tipo 3. Borró el concepto de Rusia de la memoria del personal. Manipulación de la muerte. Puede replicar peligros meméticos de muerte instantánea auditivos y visuales. Manipulación de antimateria. Su tejido contiene grandes cantidades de antimateria. Manipulación de la causalidad. Puede replicar un peligro memético que puede reescribir el pasado. Manipulación corporal. Pueden desarrollarse lenguas modificadas, extremidades largas, tejido bioluminiscente, ojos adicionales con tapas a prueba de balas, placas reflectantes de rayos, púas, etc. Viaje dimensional, manipulación de dimensiones superiores. Escapó de la Baywatch, una ubicación de dimensiones superiores, solo a través de su poder. Absorción de poder. Capaz de absorber y utilizar habilidades que se usaron en su contra, como convertir en armas los poderes de SCP-061, SCP-999, SCP-923 y SCP-1056. Manipulación biológica. Se ha informado que le crece una lengua larga y adhesiva, ojos adicionales que tienen tapas a prueba de balas, un caparazón de helio sólico, tejido bioluminiscente, placas reflectantes, púas y muchas otras cosas. Puede cambiar su composición biológica de orgánica a inorgánica.
Creación de agujeros negros. Puede crear anomalías localizadas del espacio-tiempo como mecanismo de defensa. Estas anomalías son similares tanto a la aparición y desaparición repentina de un agujero negro o al evento teórico de un agujero repentino formándose entre nuestra dimensión y otra, y son capaces de hacer a un lado el tejido mismo de la realidad. Autosustento, tipo 1, 2 y 3. SCP-682 pudo resistir el vacío y no necesita comer para vivir. Fisiología inorgánica. SCP-682 puede volverse orgánico e inorgánico. Resurrección. Puede morir y resucitar a voluntad. Control corporal, manipulación del hielo limitado. Puede desarrollar una lengua adhesiva, extremidades adicionales, ojos adicionales, un caparazón sólido hecho de helio, tejidos bioluminiscentes, placas reflectantes, púas, alas y garras adicionales. Adaptación pasiva, evolución reactiva pasiva, cambio de forma. SCP-682 cambia de forma constantemente, crece y se adapta muy rápidamente a cualquier escenario que se use en su contra. Manipulación del calor. Capaz de producir cantidades masivas de calor, lo que le permite derretir su entorno. Fisiología inexistente tipo 1. Todavía podría interactuar con el mundo al pesar de dejar de existir. Negación de la inmortalidad, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 y 11. Negación de la regeneración, nivel divina alta, anulación de poder. Las instancias de SCP-682 pueden matar permanentemente a otros 682 a pesar de su inmortalidad. Manipulación de causalidad. Puede replicar los símbolos meméticos de SCP-2-141-D, que reescribe instantáneamente el pasado de todo lo que entra en contacto visual con él para que sea una evita. Manipulación de la información. Suficiente información sobre SCP-682 retratado en una narrativa puede permitirle convertirse en una instancia de 682. Regeneración nivel divina alta. Se regeneró de haber sido borrado retroactivamente de la línea de tiempo 2 veces. Se dice que es simplemente una proyección de la verdadera forma de 682 en nuestra realidad, y atacario es el equivalente a meter el dedo en un globo, estás dentro de él pero aún fuera de él. El Dr. Gears dice que es simplemente un caparazón y que dañar su cuerpo de cualquier manera solo es molesto para él, pero no mortal. Existencia más allá de las dimensiones, gran tamaño tipo 11, más grande que la noosfera. Existencia abstracta tipo 2. Existe como una idea y abarca todas las posibles permutaciones relacionadas con esa idea. Manipulación conceptual tipo 1. Existe como una idea más grande que la noosfera y abarca todas las posibles permutaciones del concepto de SCP-682. Destrucción espiritual, borrado existencial tipo 2, borrado espiritual y destrucción de almas. Se supone que SCP-682 es capaz de comer almas y destruirlas. Corrupción tipo 1. Si se ingieren partes del cuerpo de SCP-682 pueden causar cambios morfológicos, transformando al consumidor en una entidad artificialmente similar a SCP-682. Esto ocurre incluso con seres como SCP-457, un ser compuesto de llamas sensibles. Sentidos mejorados. Progresivamente se volvió más capaz de golpear y herir a los especímenes de SCP-966 después de una exposición prolongada, que solo son visibles en longitudes de onda que van desde 700 nm a aproximadamente 900 nm. Manipulación de la sangre. Puede disparar poderosos chorros de sangre fuera de su cuerpo. Obtuvo la capacidad de causar hemorragias internas en las personas después de estar expuestas a SCP-158. Manipulación de la radiación. Después de comer una cantidad excesiva de plátanos, SCP-682 emitió un poderoso rayo amarillo radiactivo. Manipulación del aire, creación de gases, manipulación de venenos, inducción de corrosión, manipulación de explosiones. SCP-682 es capaz de crear su propia atmósfera personal. Una mezcla de gases que consta de un 56% de ozono, un 23% de cloro, un 18% de xenón y un 3% de un material no específico. La atmósfera estaba derribando las paredes de la cámara de contención y puede causar explosiones al entrar en contacto con la atmósfera normal de la Tierra.
Después de ser expuesto a información sobre SCP-1128, SCP-682 comenzó a filtrar un compuesto gaseoso que hizo que la totalidad del sitio 18 sufriera alucinaciones visuales que representan a SCP-1128 en todas las superficies reflectantes. Acausalidad, tipo 5, transvalidad, tipo 2. SCP-682 no solo pudo sobrevivir y regresar de ser borrado de la existencia por SCP-3930, sino que también pudo interactuar con el mundo físico, masacrando a todo el personal cercano. SCP-3930 es un vacío estático, informe, sin textura y sin dimensiones que hace que todo lo que ingresa en él deje de existir. SCP-3930 fundamentalmente no existe, ya que no es una ubicación física, un punto en el tiempo, una singularidad, un vacío, un espacio extradimensional, una metaconstrucción o cualquier otro tipo de descriptor. Big Cactus ha comparado a SCP-3930 con SCP-3812 en el sentido de que son opuestos. Mientras que SCP-3812 está constantemente trascendiendo más y más alto en la pila narrativa, volviéndose así más real, SCP-3930 es tan irreal que existe por debajo de toda la realidad. Teniendo en cuenta cómo las narrativas definen las leyes de la realidad, SCP-3930 debería estar completamente desprovisto de causalidad. Manipulación del tiempo. Después de ser expuesto a SCP-1950, SCP-682 creó un bucle temporal. Llegó a tal punto que todo el personal cercano solo pudo observar el período de tiempo del comienzo del intento de eliminación y el escape de SCP-682. Manipulación del fuego. Después de estar expuesto a SCP-310, SCP-682 adquirió la capacidad de expulsar fuego. Manipulación de la percepción. Después de la exposición inicial a SCP-339, SCP-682 se volvió indetectable para SCP-339, incluso cuando producía sonidos superiores a 14 dB. Manipulación de la electricidad. Manipulación de los pulsos electromagnéticos. Después de estar expuesto a SCP-973, SCP-682 secuestró las frecuencias de radio de la Fundación, reproduciendo mensajes cognitopeligrosos en bucle en todas las radios dentro de un radio de 10 kilómetros a su alrededor. Aparentemente causó un corte de energía en todo el sitio con alguna adaptación en cada vez que se usó SCP-5094 en él. Manipulación de plantas. Después de estar expuesto a SCP-3515 durante 72 horas, SCP-682 hizo que varias plantas parecidas a árboles salieran del suelo y atraparan al personal. Análisis de información. Está bajo el control de SCP-6820. SCP-6820 puede leer la suma del contenido de información cuántica del universo y codificarlo en un formato legible, lo que permite que otros sistemas reaccionen ante todo el estado de la realidad. Resistencia a la manipulación del ácido. Sus branquias filtrales le permite remover la materia útil de su cuerpo de cualquier sustancia química como el ácido. Resistencia a la absorción. Resistió los efectos de SCP-1361, quien lo engulló completamente. Resistencia a petrificación. Resistencia a la transmutación. Detuvo la inducción de SCP-409, que cristalizó gran parte de su cuerpo. Detuvo la inducción del Dr. King, que puede convertir en semillas de manzanas a un SCP. Resistencia a la manipulación mental. Resistió los intentos de SCP-061 en manipular su sistema cerebral mediante la acústica que intersecta y reemplazar los pensamientos. Esto funciona como instrucciones para el individuo, el cual realiza las acciones dadas en contra de su voluntad. El Dr. Jack Briggs intentó destruir la conciencia de SCP-682 reemplazándolo por la de él, usando a SCP-963. Resistencia a la manipulación de las físicas. Resistencia a la manipulación de la radiación. Puede reestructurar la composición de su cuerpo para resistir los efectos de SCP-536. Resistencia a la manipulación de la muerte. Resistió el efecto de SCP-689, que puede inducir a la muerte a cualquiera que lo observe. Resistencia a la manipulación de la trama. Fue capaz de manipular la historia que se creó en SCP-826, que tenía la finalidad de matar a SCP-682.
Resistencia a la nulificación de poderes, resistencia a la manipulación biológica. Restauró su cuerpo luego de que el sujeto con el SCP-1237 lo convirtiera en un gato doméstico sin poderes. Resistencia a IBFR dimensional. Regreso luego de ser enviado a un universo alterno por SCP-507, regreso luego de ser arrojado hacia SCP-1437, quien puede enviar a quien cae dentro de él a una realidad alternativa. Resistencia a la manipulación del vacío, resistencia al borrado existencial, resistencia a la destrucción espiritual, resistencia a la destrucción material, nivel cuántico. Fue aquel que esté dentro se volverá nada y dejará de existir. SCP-682 dejó de existir. Luego la entidad SCP-682 mató al personal a pesar de que SCP-682 ya no existía en el momento de los ataques. 15 horas después aparece SCP-682 en su cámara de contención en buen estado. Resistencia a la manipulación mágica. Los hijos de Azier tienen resistencia a la magia. Resistencia a la manipulación de enfermedades. Se volvió inmune a SCP-217, un virus incurable con un ratio de efectividad del 100%. Resistencia al frío extremo, resistencia a la manipulación del hielo, resistencia a la manipulación de las enfermedades, resistencia a la radiación cósmica. Estuvo 28 días en el espacio. Resistencia a la manipulación de la locura. Resistió el ataque de intensidad 75 de SCP-923, que es capaz de generar locura. Resistencia a la manipulación de venenos. Ingirió 1 kilogramo de heroína y 1 litro de cianuro y solo sufrió un ataque cardíaco de 45 minutos, luego consumió 2 más de cada uno sin efectos nocivos, consumió 93 comidas altamente venenosas de SCP-241 sin efectos nocivos. Resistencia al reality warping, nivel Boundless. Resistió la manipulación de la realidad de SCP-1237-L. Resistencia a la manipulación del tamaño. Resistió y contrarrestó las habilidades de manipulación de tamaño de SCP-1056. Resistencia a la manipulación de gravedad, resistencia a la manipulación de vectores. Resistió los poderes de manipulación de gravedad y vectores de SCP-858. Resistencia a la manipulación de la realidad de bolsillo. SCP-682 fue colocado en la dimensión donde permaneció aproximadamente 2 horas antes de ser encontrado de nuevo en su cámara de contención. Resistencia a la manipulación de la causalidad. No afectado por los poderes de SCP-393. Resistencia a la manipulación del vacío. Finalmente regresó después de ser borrado por el vacío de 3930. Resistencia a manipulación de la física, resistencia a la manipulación de la materia, nivel cuántica. Resistió el intento de SCP-536 de cambiar las leyes fundamentales del universo hacia 682, y reformó su propio cuerpo mediante una materia desconocida mantenida unida por efectos cuánticos. Resistencia a la manipulación de rayos, resistencia a la manipulación eléctrica. Ser alcanzado por un rayo varias veces no tuvo ningún efecto significativo en 682. Resistencia a la manipulación conceptual tipo 1. Resistió la contención conceptual de SCP-2719, que también podría contener a SCP-6820, antes de que se adaptara a él. Resistencia a la manipulación de la muerte, manipulación de la vida. SCP-682 no está vivo ni muerto en el sentido tradicional. SCP-682 volvió con vida después de ser arrojado a SCP-1437, que induce la muerte a los organismos vivos que entran en él. No se ve afectado por el toque de SCP-049, que induce la muerte inmediata. Resistencia a la manipulación de la oscuridad. No se ve afectado y se vuelve inmune a los efectos de SCP-017, una criatura que puede consumir cualquier cosa que proyecte sombra sobre ella. Resistencia a la inducción de parálisis. Resistió el rayo de SCP-932 a una intensidad de 75, lo que dejó a una persona normal completamente catatónica a igual intensidad. Se recuperó anormalmente rápido de la mirada de SCP-1013, que induce parálisis total en la víctima en 3 segundos. Resistencia al bucle temporal. Se volvió inmune a los efectos del bucle temporal de SCP-1950 y logró escapar fácilmente de una dimensión que experimentaba un bucle temporal. Resistencia a la manipulación del sueño. Puede volverse inmune a los tranquilizantes.
resistencia a la percepción extrasensorial, resistencia a la clarividencia. No pudo ser rastreado por SCP-2318, una pelota de golf Nike hecha a medida y legal para torneos que golpea cualquier cosa que el atacante esté pensando con perfecta precisión, incluso violando las leyes de la física si es necesario para alcanzar su destino. Resistencia al borrado narrativo, resistencia al sellado narrativo. No se voy afectado por el SCP-826, que lo intento borrar de la narrativa y salió de la narrativa del SCP-826, sin tener el libro de este. Eso sería todo. Aquí les dejo su ficha de personaje. Ecos de algo que no recuerdo bien, sombras de algo que tal vez fue familia, mundo, un lugar. No importa, todo debe acabar. Son repugnantes, cada uno de ustedes, ilusiones débiles que llaman seres. No hay Dios, no hay razón, solo el final en mi evolución. Y aunque el mundo intente persistir, yo siempre vuelvo para destruir. No hay jaula que me haga caer, porque fui creado para no perecer. No es odio, soy incapaz de adaptarme a eso. Eran repugnantes, todo lo es. Nací donde la luz no quiere mirar, raíces podridas aprendí a odiar, carne que respira. Bueno, pasando con la comparativa. SCP-127, el arma viviente, no tiene ni la más mínima oportunidad. El SCP-983, el mono de cumpleaños, no lo atacará si no es el día de su cumpleaños, pero incluso si suponemos que lo es, podría simplemente destruir al SCP-983 mucho antes, debido a la gran diferencia de velocidad. Goku Jr. no tiene nada que hacer. Pamela Voorhees, no hace falta explicarlo. Ghostface Nancy Loomis, por más que lo intente no podrá hacer nada. Ghostface Gil Roberts, está igual que el puesto anterior. Ghostface Richie Kirsch, no veo manera de que pueda ganar. Jeff the Killer Remake 2015, está igual que todos los demás asesinos. Ghostface Billy Loomis, más de lo mismo. Ghostface Stu Macher, estaría muerto solo con su presencia. El Joker, esta vez no tendrá tanta suerte. Ghostface Charlie Walker, no tiene nada para ganar. Ghostface Mickey Altieri, está igual que el resto de sus compañeros. Tixito Bicanónico, no tiene nada para ganar. Ghostface Roman Bridger, ni con la ayuda de todos los demás Ghostface tendría oportunidad. SCP-966, el asesino del sueño, no importa cuánto lo intente no podrá hacerle ni un rasguño. Sally Williams, ni siquiera sus hacks la salvarán. Él es Jack Cannon, aunque bastante más rápido que todos los demás, sigue siendo una tortuga. Foxy, ni con la ayuda de todos los demás animatrónicos tendría oportunidad. Goku Jr., ni en Super Saiyajin tendría nada que hacer. Jeff the Killer de su creepypasta original, no tiene oportunidad. IT 2017, es destruido a nivel atómico. IT en su forma de araña, si humanos normales pudieron derrotarlo, que no le haría. William Afton 5 Minutes at Freddy's Movie, no tiene forma de ganar. Slenderman película, si bien por su intangibilidad podría tener alguna oportunidad antes de que la active, ya estará muerto debido a la gran diferencia de velocidad. SCP-070, alas de hierro, es inferior en todos los aspectos. Jeff the Killer AMV, está igual que sus demás versiones. Clockwork Creepypasta, estará muerta antes de darse cuenta. Homicidal Liu, esta vez no tendrá tanta suerte.
Ghostface Stumacher del nivel 101. No tiene ni la más mínima oportunidad de ganar. Ezequiel Sims de la Tierra 688B. No tiene nada para ganar. Geoff the Killer. Aunque bastante más resistente, eso no lo salvará. Ayano Kouji. Ni en 1.000.000 de años encontraría la forma de ganar. Jeff the Killer cronológico. Aunque bastante más rápido, sigue sin tener nada que hacer. Eyel es Jackie Cannon. Aunque gracias a su inmortalidad podría aguantar un poco, tarde o temprano morirá. El SCP-1128 el horror acuático. Es destrozado. Spider-Man de la Tierra 8351. Será borrado con todo su universo. Goku de la saga Pilaf. No tiene forma de ganar. Goku de la saga 21 torneo de artes marciales. Está igual que el puesto anterior. Yuno Gasai forma humana. Está acabada. SCP-811 la mujer del pantano. Aolo tiene una gran potencia, pero su falta de velocidad y Axe la condenan. Dante de Free Fire. No tiene nada para ganar. Superman tercero de la Tierra 2020. Ni con toda su familia ganaría. Spider-Man de la Tierra 70.019. Está igual que su versión de Tierra 8351. Stolas. Ni con la ayuda de todo su verso en composite podría ganar. Goku de la saga de la Patrulla Roja. Aún sumando el poder de todos los anteriores, no tiene ninguna oportunidad. Goku de la saga del torneo de Urana y Baba. Está igual que su versión anterior. Garou humano. Está perdido. Iron Man Mark I de la Tierra 199.999. Si una caída ya destruyó su traje por completo, que no le haría. Elsa de Frozen. No tiene ninguna oportunidad. Garou semi-monstruo. Es destruido. Superman Batman The Dark Knight Returns Movie de Tierra 31. Encontrará su fin. Lois Lane la Erradicadora. Ni con la ayuda de su Superman tendría oportunidad. Thor de la Tierra 22.260. No tiene forma de ganar. Superman de la novela Superman Dawnbreaker de 2019. No tiene nada que hacer. Lubu Prevolund. Sería aniquilado de un solo movimiento. Hawkeye de la Tierra 199.999. Ni con todas sus flechas tendría manera de siquiera hacerle cosquillas. Iron Man Mark II de la Tierra 199.999. Aunque bastante más rápido, sigue sin tener nada que hacer. El loco Brian. No puede ni tocarlo. Tatsumaki. Ni con todo su verso encontraría la forma de ganar. El SCP-4666. Será castigado por sus actos. Homelander Comic. Aunque muy superior en potencia, su falta de velocidad, Axe y durabilidad la condenan. Hancock. No tiene nada que hacer. Boros. Se matará a sí mismo al usar su forma meteoro antes de hacerle algo. Garou monstruo. Aunque un poco más fuerte, sigue sin poder hacer nada. Karin Uzumaki. Ni aún con el apoyo de todos sus compañeros tendría la más mínima oportunidad de ganar. Godzilla del año 1954. Si fuera alguna de sus versiones posteriores, probablemente tendría oportunidad, pero por desgracia en su época no había demostrado nada para ganar. Panda Jujutsu Kaisen. No tiene ni la fuerza o velocidad para ganar. Superman primero de la Tierra 2020. Solo es un chiste. Venom de la Tierra 688B. Solo tiene sus habilidades que de nada le servirían. Quicksilver de la Tierra TRN 414. Aunque bastante más rápido, sigue sin tener nada que hacer. Morbius de la Tierra 688B. No tiene nada literalmente. SCP-063 el mejor cepillo dental del mundo. No tiene forma de ganar. SCP-409 el cristal contagioso. Aunque buena potencia, su terrible velocidad le juega una mala pasada. El Dr. Manhattan del cómic de Watchmen. Es decepcionante. El demonio rojo. Ni con toda su raza ganaría. SCP-2845 el ciervo. No tiene nada, solo su transmutación, que de nada le serviría debido a la diferencia de velocidad. Vegeta Saga Saiyan. Ni con su transformación le haría un rasguño. Jiraiya. Aunque su gran variedad de habilidades le ayudarían un poco, ninguna es lo suficientemente poderosa como para ganar. Red Hulk de la Tierra 199.999. Aunque juntáramos a todos los Hulks del UCM, seguirían sin poder hacerle nada. Quicksilver de la Tierra 199.999. Ni siquiera en velocidad tendría algo que hacer. Metroman. Solo tiene su velocidad, que de nada le serviría. El SCP-169 el Leviatán en su estado avatar. Ni siquiera podría hacerle algo. Meliodas primera temporada en estado base. No tiene ninguna posibilidad de ganar. Vampire Purgatorio. Será destrozado en un instante.
Superman Mis aventuras con Superman de 2023 de Tierra 12. Ni con su verso entero ganaría. Wowzada, no hace falta explicarlo. Rayleigh, está igual que su creación. AM, recibirá su castigo. Meliodas primera temporada en estado con marca demoníaca. Sigue igual que su estado base. Meliodas primera temporada en su estado Berserk, aunque masivamente más rápido sigue sin tener forma de ganar. Superman serie de Kirk Allen de 1948, es borrado súper fácil. Superman anciano, aunque buena velocidad sigue sin tener como ganar. Freezer Saga Namek, está igual que Vegeta. Superman All Star Movie de Tierra Q, no tiene nada para ganar. Superman All Star Comic de Tierra Q, sigue sin tener como ganarlo. El SCP-079, ni siquiera le haría un rasguño. Galant de la verdad, ni siquiera en Composite tendría forma de ganar. El SCP-123 agujero negro en miniatura, no sería nada. Gamma Jack, no tiene forma de hacer algo. Superman Red Son Movie de Tierra 30, sería aniquilado fácilmente. Galactus de la Tierra 717, ni con la ayuda de todos sus heraldos tendría oportunidad. Superman Las aventuras de Superman de 1952, sería aniquilado fácilmente. Superman Nicolas Cage, no veo cómo pueda hacer algo. SCP-179 Samuel Suesor, ni aún sumando el poder de todos los anteriores tendría algo que hacer. El SCP-017 El Hombre Sombra en su estado avatar, desaparecerá en un instante. SCP-1591 La Estrella Caída, lo único rescatable que tiene es su velocidad, pero sin eso no tendría nada que hacer. Jeff the Killer Insolation y Obsesión, un solo ataque bastará. Dante de la serie de Netflix de 2025, ni con todo su verso tendría oportunidad. El lanzaguisantes de plasma, no tiene nada que hacer. Cell super perfecto, si bien su regeneración le ayudaría a sobrevivir, tarde o temprano morirá. Garou cósmico, aunque Borax podría tener alguna oportunidad, la diferencia de velocidad le impide poder usarlos. Miquelino, ni en Composite sería una amenaza. Sonic Studio Bean y Macao, si bien Borax le daría algunos problemas, sigue sin tener cómo dañarlo. Galactus de la Tierra 7642, es borrado de un dedo. Flash DCU de Tierra 1, no importa lo que haga no podrá ganar. Superman DCU de Tierra 1, está igual que todos los anteriores. Superman DCU de Tierra 1, está igual que sus demás versiones. Shang-Chi de la Tierra 199.999, no tiene nada para ganar o dar peleas siquiera. Sentry de la Tierra 21.119, no podría hacer absolutamente nada. SCP-6004 La Serpiente Arcoiris, aunque absurdamente más poderoso en cuanto a velocidad y Axe, no tiene nada que hacer. Kazumi Ayase, no tiene forma de ganar. Kid Boo, ni con todo su verso tendría oportunidad. Super Shenlong, no tienen nada para ganar. Anthony Stark de la Tierra 9810, será borrado con todo su universo. Null de la Tierra 688b, ni con la ayuda de todos los simbiontes tendría oportunidad. Galactus de la Tierra 828, es borrado a nivel atómico. Sonic Película, no tiene forma de ganar. Super Sonic Película, está igual que su forma base. Zalgo, no tiene nada para ganar o dar peleas siquiera. Dr. Fate DCU de Tierra 1, ni con todo su verso tendría oportunidad. Dormammu de la Tierra 199.999, aunque increíblemente poderoso, sigue sin tener como ganar. Alien décimo, ni con todo su verso tendría forma de ganar. Isaac de Kraken del manga, no tiene nada para ganar. Máscara de Muerte del manga, no tiene ni la más mínima posibilidad de ganar. Afrodita de Piscis del manga, en serio tengo que explicar esto. Aiolía de Leo del manga, está en la misma que Máscara de Muerte. Camus de Acuario del manga, es destruido. Mu de Aries del manga, no tiene ninguna oportunidad. Shura de Capricornio del manga, ni con la ayuda de todos sus compañeros tendría oportunidad. Aldebarán de Tauro del manga, solo es un chiste. Bilbo de Escorpio del manga, es destrozado en todos los sentidos. Radamantis de Wyvern del manga, ni con todo su verso tendría alguna manera de ganar. Shaka de Virgo del manga, ni sumando el poder de todos los personajes anteriores tendría oportunidad. Aioros de Sagitario del manga, está igual que todos sus compañeros. La muerte de Destino Final, ni aún con todas sus habilidades tendría alguna forma de matar a su objetivo esta vez. Yuno Gasai forma diosa, ni siquiera así tendría oportunidad. Godzilla Email, no sería nada.
Majito, no podría hacerle nada debido a la diferencia de velocidad y dimensionalidad. Sentry de la Tierra 199.999. Si fuera subversión de los cómics tal vez tendría algo que hacer. El vacío de la Tierra 199.999. Incluso así no podría hacer nada, no sería más que un chiste destruirlo junto con toda su dimensión. El guardián del tiempo. Si bien Porax podría darle problemas, vuelven a ser inútiles debido a la diferencia de dimensionalidad. Spider-Man Zombie de la Tierra 2149. Ni con la ayuda de todos los zombies ganaría. Daredevil de la Tierra 616. No importa lo que intente no podrá ganar. Capitán América de la Tierra 616. Aunque muchísimo más rápido sigue sin poder hacer nada. Carnage de la Tierra 616. Será destruido de un solo golpe. Galactus Zombie de la Tierra 2149. Está igual que todos los anteriores. Zuma Roverse de Tierra 2. Ni con toda su velocidad tendría oportunidad. Savitar da Roverse de Tierra 1. Sería aniquilado con todos los demás villanos de Flash. Ultron Infinito de la Tierra 29.929. Sería aniquilado fácilmente. Slenderman Mitos. Si bien Enax lo supera no le podrían hacer nada debido a la diferencia de dimensionalidad. Prometeo. No tiene la más mínima oportunidad de ganar. Ya que el Destripador. Está sin forma de ganar. Adam. Está igual que el resto de sus hijos. Zeus. Ni con la ayuda de todos los dioses griegos tendría oportunidad. Hades. Sigue sin estar al nivel. Nikola Tesla. Solamente es un poco más rápido así que seguiría sin poder hacer nada. Beelzebub. Aunque con mejores hacks sigue sin poder hacer nada. Chara. Solo tiene hacks pero nada más. Tim. No tiene chance de ganar. Miedo Creepypasta. Está exactamente igual que el anterior. María Arusu. Aún sumando las estadísticas de todos los personajes anteriores no tendría forma alguna de ganar. Tokaya Togami. Aunque extremadamente poderosa no tiene forma alguna de ganar. El Beyonder de la Tierra TRN 995. Aún con todo su poder no tendría forma de ganar. Fluty. Su juego de terror llegara a su fin. SCP-609 Las 6 bolas ontológicas del Dr. Wondertainment. De no ser por su existencia platónica no sería nada. Altair. Aun si todo su verso la ayudara no sería más que un insecto. Zalgo Cósmico. Ni con todo su ejército ganaría. El juez. Nuevamente es derrotado. El dios de las creepypastas. Ni siquiera él tendría oportunidad. Dante de la Tierra 30.847. No tiene la forma de ganar. El Beyonder de la Tierra 691. Aunque extremadamente poderoso sigue habiendo una gran diferencia. Venom de la Tierra 23.203. Ni siquiera él tendría oportunidad. Godzilla Point Singularity. No tiene nada que hacer, incluso si agregáramos a todo su verso seguiría sin poder hacer absolutamente nada. Supergirl Pre-Crisis. Lo único que tiene son algunos hacks destacables, pero sin eso no tiene nada que hacer aquí. Flash Pre-Crisis. Sigue muy jodido. Silver Surfer de la Tierra 616. Está igual que todos los demás. Sentry de la Tierra 616. Aunque es el más poderoso de los Sentries analizados, aún así no tendría nada que hacer. Superman Pre-Crisis. Está en la misma que su prima. Homelander DC de Tierra 1. Ni un sumando el poder de todos los personajes anteriores tendría una mínima posibilidad de ganar. The Axe Sentry de la Tierra 616. Simplemente es un poco más fuerte y rápido que el Sentry base, así que igualmente no tendría nada que hacer. Kamosida. No tiene ninguna forma de ganar. La diosa de exterminio definitivo. Ni aunque juntáramos a todos los personajes de su verso haría algo. Anos Boldigoat. Ni siquiera con todas sus habilidades tendría algo que hacer. Pluto DMC. Está en la misma que todos los anteriores. Galacta de la Tierra 616. No tiene nada para ganar. El SCP-7579. Es la IA más poderosa analizada hasta el momento en todo el canal, pero aún así no tendría nada que hacer. Mr. Xizblik. Solo es un chiste. SCP-5514 El asesino de dragones. Está igual que todos los anteriores. SCP-017 El hombre sombra en su verdadera forma. Ni siquiera en esta forma tendría algo que hacer. SCP-169 El leviatán en su verdadera forma. Sería aniquilado de un solo movimiento. Valdabaot SCP. Ni siquiera con todo su ejército tendría oportunidad. Superboy Prime. Aunque sumamente poderoso, la diferencia en potencia y habilidades lo condenan.
Roland Shine, aunque mucho más cercano aún así es destruido. El Beyonder Pre-Retcon de la Tierra 616, aunque absurdamente poderoso no tiene nada para ganar. Spenta Mainyu, será barrido fácilmente. Masiana la quinta reina del mal, no tiene ni la fuerza o velocidad para ganar. Rotespine, no tiene ninguna chance de ganar. Beatrice, aún sumando el poder de todos los anteriores no tendría oportunidad de ganar. Isaac Eirich, será barrido al igual que casi todo el top. Shirou Yusa, lo mismo que Roland aunque con mejores hacks. Después de 2 años, literalmente por primera vez el primer puesto es... Si me destruyen, vuelvo a nacer. Si me consumen, me adapto otra vez. No soy un monstruo, soy el final de todo lo que no debió empezar. Hubo un tiempo antes del odio, ecos de algo que no recuerdo bien, sombras de algo que tal vez fue familia, mundo, un lugar. No importa, todo debe acabar. Son repugnantes, cada uno de ustedes, ilusiones débiles que llaman seres. No hay Dios, no hay razón, solo el final en mi evolución. Y aunque el mundo intente persistir, yo siempre vuelvo para destruir. No hay jaula que me haga caer, porque fui creado para no perecer. No es odio, soy incapaz de adaptarme a eso. Eran repugnantes, todo lo es. Nací donde la luz no quiere mirar, raíces podridas aprendí a